Pastor Samuel, nuevamente estamos aquí presentando este tercer estudio de esta serie tan hermosa, tan bonita, salvación, de la respuesta a la elección. Ahora, en cuanto a la salvación, recordemos que estamos hablando de esto, creo, en cuanto a la salvación, los domingos. Ese general. Sí, la salvación. Y hoy vamos a hablar, dijimos la semana pasada, que Dios escoge. Y es cierto, Dios escoge. Él tiene la elección, Él decide quién va a ser salvo, a quién salva, ¿verdad? Y en alguna manera nos mueve para que decidamos buscarlo y seguirlo, y estar con Él, recibir su salvación. Pero es seguro que los que Él escogió van a responder. Es lo que sería la respuesta a la elección o al llamado que Dios hace. Entonces, ¿la palabra de Dios tiene su respuesta? El llamado de Dios va a tener su respuesta. Porque a los que Dios escogió, Él los va a llamar en un momento dado. Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Pero nacimos en algún tiempo y llega el momento en que Dios nos llama. Pero es seguro que a los que Él llama, que Él escogió, que Él llama, van a responder. Dice ahí en Romanos 8:30. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. O sea, para Él es seguro que si ya los escogió, los va a llamar, y a los que llame, Él los va a poner en una relación correcta con Él. La versión 60 dice, los que le llamó, también los justificó. Los justificó. Y a los que justificó, glorificó. Los glorificó. Porque ya no dice glorificará ni justificará. Para Él es un hecho que si ya los conoció desde la eternidad, decidió escogerlos, los va a llamar, y a los que Dios llama van a responder. ¿Cuál es la respuesta a la elección o a los que Él escoge? Primero, es una respuesta positiva a la predicación de la palabra de Dios. Positivo. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses 2:14. Dice, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. ¿Cómo nos llama Dios? Dijimos que la respuesta a la elección es una respuesta positiva a la palabra de Dios, a la exposición, a la predicación de la palabra. Y Pablo dice que Dios los llamó a ellos, a los tesalonicenses, cuando les anunciamos, dice Pablo, la buena noticia. Les predicamos y ustedes respondieron. Entonces Dios va a usar siempre su palabra para llamarnos a la salvación. No hay otro medio. No hay otro medio por el cual pueda ser salvo más que Jesucristo, el nombre de Jesucristo, que es proclamado y llevado a las personas. Muy bien. Para que respondan en fe a la palabra de Dios, a Jesucristo. Entonces todo tiene que llevar ingredientes, la palabra de Dios, un himno, un testimonio. Bueno, Dios usa medios para poner en atención al mensaje. Exacto, claro. Y a veces un himno contiene la palabra de Dios. Algunos himnos o coros contienen el mensaje de salvación o el mensaje de la palabra y llaman a las personas. Sí, porque hay algunos que han dicho, yo escuché un himno y eso me llenó el corazón. Acepté a Cristo, me entregué a Él. Ahora, yo diría que no es exactamente el himno. Yo sé. Pero, otra vez, el himno a veces contiene la palabra de Dios, que es expresada en alguna manera. Que ya está la palabra de Dios escrita. O, va ahí en el himno. O bien, no implícita, sino la contiene ahí. O bien, a veces la persona ha escuchado la palabra y ese himno le hace de alguna manera le recuerda y pone en práctica, porque realmente es Dios el que en alguna manera usa todo. Como dijimos, Dios decide a quién salva, pero Él también decidió que nosotros decidiéramos, y nos mueve, nos motiva para que encontremos esa salvación, como en el caso de Lidia, y en Hechos 16, ¿qué dice? Dice, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba,
el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Adoraba a Dios. Ajá. Ya adoraba a Dios. Sí, pero no era creyente. Sin conocer a Cristo. Ajá. Y otra vez quizá cantaba algunos himnos, cantos espirituales. O tendría la historia del Antiguo Testamento. Claro, porque no había ese mensaje. Pero llega Pablo y dice, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón. O sea, tienen que escuchar la palabra. Pedro dice que somos renacidos por la palabra, ¿verdad? Por eso, allí en Romanos 10:14 dice, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? O sea, Dios va a llamar a la gente por medio de su palabra, no hay otra. Así es. Ahora, no quiere decir toda la Biblia. Un solo versículo a veces. Lutero, oyendo el justo por la fe vivirá. Y eso tocó su corazón y se entregó a Cristo Jesús. Y muchas más personas, un solo versículo es un llamado, ¿verdad? Spurgeon, él oyendo un versículo, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Pablo también, el apóstol Pablo, que a pesar del conocimiento que tenía de Dios, se le presentó Cristo en el camino. Bueno, pero otra vez la palabra, estamos hablando de la Biblia. Sí. En alguna manera él la conocía y tanto que dijo, ¿y quién eres? ¿Quién eres? Exacto. ¿Verdad? Entonces tuve un encuentro con Cristo, pero ese encuentro va motivado siempre por la palabra. Tiene que oír la palabra. Y él oyó la palabra viva de Dios. Directa. Saulo, ¿verdad? Entonces, en alguna manera queremos aclarar esto, porque muchos dicen, es que yo tuve un sueño y me entregué a Cristo. Bueno, si ese sueño no le llevó a la palabra, algo anda mal. Y quizá por eso hay muchos en las iglesias que piensan que son salvos y no lo son. Y siguen con su sueño. Y siguen soñando, siguen con impresiones. ¿Sabes que yo sentí esto y creo que soy salvo? Y a estas personas tenemos nosotros que enseñarles que tienen que ir a la palabra. Que tienen que ir a la palabra. De hecho, pensamos, por ejemplo, en Cornelio, en Hechos capítulo 10, ¿sí? Donde Cornelio dice que tuvo un sueño de un ángel que le dijo, ve y llama a Pedro que venga a predicarte. Ajá. El ángel no le predicó ni esa imagen tuvo ninguna consecuencia, pero ¿qué vemos? Lo que vemos es que hubo alguien que vino y le predicó. Entonces tiene que haber alguien que les predique, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Exactamente. Segundo, también vemos que la respuesta a la elección es una respuesta que cambia el enfoque de nuestra vida. Ahora, cambia el enfoque. O sea, ya no nos vamos a enfocar en nosotros, en mí, en nuestro alrededor, en lo que me gusta. Pasada y ¿verdad? Sí, en mí, sino vamos a enfocar en Dios. Amén. De hecho, eso es lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. En Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí cambiaron el enfoque. El cambio ya no era yo y los ídolos y lo que tengo y lo que amo. Ahora mi enfoque es vivir para Dios, para el Dios vivo y verdadero. He escuchado a algunas personas, ¿verdad?, a hablar acerca de ellos. Ahora, no quiere decir que yo no pueda pensar en mi vida pasada o en que yo no use vehículos o lo que yo era o lo que... Pero dice Pablo, mi enfoque no está ahí, mi enfoque ahora está en Dios, porque todo lo llevo para Él. Si Dios me da dinero, veo cómo usarlo para su gloria. Si Dios me da cualquier cosa, si como veo, hago cualquier cosa, debo hacerlo con el nuevo enfoque para la gloria de Dios. Por eso Filipenses 3, 17 al 19, Pablo dice, 17 al 19, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Fíjate hasta dónde llegó Pablo, ¿verdad? Su enfoque cambió. Su enfoque cambió. Dejar aquello que para él era sí, imagínate, hermoso. Era fariseo, hijo de la tribu de Benjamín. Tenía un conocimiento grandísimo de Dios. Y muchas relaciones con otra gente, la oportunidad de influencia, quizá era parte del Sanedrín, autoridad.
Pero dice, todo eso lo tengo por basura. Ya no vale, todo lo uso para agradar a Cristo, todo es para servir a Dios. Ya no soy yo, ahora Cristo en mí, por eso así. Para servir al Dios vivo y verdadero. Si Dios es vivo, no me puedo esconder de Él. Por eso Dios le dijo a Abraham, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, yo te veo siempre, pero tú tienes que ser consciente de a quién sirves. Cuando hay una respuesta al llamado de Dios, es cierto, viene por la palabra, pero viene para enfocarnos en Dios. Ahora ya no vivo yo, dice Pablo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para Él, en la fe del Hijo de Dios que me amó. Pues no hay necesidad de agregarle a la palabra del Señor. Sí, entonces más bien sería para quién vives. Por eso algunos dirán, bueno, yo trabajo, vivo para mi trabajo. No, de tu trabajo debe usarlo para la gloria de Dios. Como decía Guillermo Carey, William Carey, el zapatero, ¿verdad? Misionero, el padre de las misiones modernas, cuando le decían, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Eres zapatero? Y él decía, no, mi trabajo es ganar almas para Cristo. Yo arreglo zapatos para sostenerme. Ajá. ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿Para quién vives? Y lo demás tiene que ser basura, tiene que ser usado para agradar a Dios. Y tercero, el llamado es una respuesta, o la respuesta al llamado, a la elección, es una respuesta que cambia el rumbo de la vida. No solamente nuestra visión, no solamente el enfoque, pero el rumbo. ¿Cómo vives? No solamente para quién vives, pero cómo vives para Él. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10? Y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Mira Pero cómo cambió el rumbo de su vida. Ahora ya no servían a los ídolos. No solamente tenían enfoque, pero también aprendieron a dejar lo que antes amaban, como ya lo mencionamos. Sí. Pero es cierto, el enfoque era para Dios. Pero ahora decían, lo demás lo dejo, ya no vivo para los ídolos. El problema es que a veces eso nos ata. Como creyentes luchamos y tenemos que seguir enfocando. Si tenemos un buen enfoque, vamos a poder ganar la lucha. Hemos encontrado personas todavía con esta tendencia de colgarse algunas medallas o algo de la vida pasada que no quieren dejar. Por ejemplo, las medallas que trae una esfinge en alguna santo Sí, puede ser, pero no nada más es tener esa clase de ídolos. Hay otras cosas más también, incluyendo eso. Pero Pablo dice en Colosenses 3, del 5 al 9. Fuera pues con el pecado y las cosas terrenales. Mueran los deseos malos que se anidan en sus vidas. Y ahí dice todo lo que es idolatría. Dice, apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones desordenadas, los deseos vergonzosos y no vivan para las riquezas. Pues eso es idolatría. Ajá. Vivir para las riquezas, para los deseos vergonzosos, las impurezas, los pecados sexuales. Así es. Es tenerlos como ídolos. Es que yo vivo para eso. Eso es lo que muchos quizá tienen, ¿verdad? Todavía. Yo vivo para la comida, yo vivo para el sexo, yo vivo para el placer, yo vivo para el dinero. Que no pueden vivir sin ello. Ajá. Eso es idolatría. Y dice, la terrible ira de Dios caerá sobre todos los que hacen tales cosas. Antes, cuando todavía su vida formaba parte de este mundo, las hacían ustedes. Pero ha llegado el momento de arrojar de ustedes también la ira, el enojo, la malicia, los insultos, las malas palabras que antes solían brotar a raudales de sus labios. No se mientan unos a otros, porque en su antigua y perversa vida lo hacían. Pero ya murieron a aquella vida. Pero hay siempre esa tendencia de muchos, porque no controlan, La pregunta no se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Bueno, pero si no has muerto a tu antigua vida, la vienes arrastrando. Por eso, el llamado de Dios es un cambio de enfoque. Ahora ya vivo para Él, como dice el canto, vivo solo para Cristo. Pero es una lucha constante, Samuel. Claro, el problema es que si no hay lucha, entonces hay un problema. Si yo no lucho y me conformo, como dice aquí, pero ha llegado el momento de arrojar esto también. Entonces quítenlo. ¿Cómo es Mueran posible? Los deseos malos en la vida. Como alguien me dijo a mí, ¿cómo es posible que yo me quite
eso de que yo antes me gustaban las mujeres. Bueno, le van a seguir gustando las mujeres. Bueno, pero sí, claro. Pero tiene que enfocar en una, claro, que Dios le dé. Entonces, ¿verdad? yo vivía del sexo. Ajá. Entonces, me atrae el sexo. Entonces, ¿qué lucha vas a tener ahí? Bueno, otra vez Pablo dice, si eres humano, Dios te hizo sexual. Por eso dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. Exacto. En otras palabras, tenemos que enfocarlo en el plan de Dios, para dejar todo aquello que era un ídolo. Vivíamos para ello, pero ahora aprovechamos, disfrutamos las bendiciones de Dios y vivimos para Así Dios. Es. Entonces, esa es la diferencia que hace. Por eso tenemos que estar preparados. Dice aquí que ellos vivían preparados, esperando con ansias, dice Pablo a los tesalonicenses, la venida desde el cielo del Hijo de Dios. Exacto. Si supiéramos que Cristo viene hoy, ¿cómo viviríamos? Bueno, pues así tenemos que vivir. De hecho, Pedro dice en segunda de Pedro 3:10 al 12. Dice, el día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. O sea, si vivimos esperando la segunda venida y en el día en que todo se va a terminar, entonces dice, piensen qué clase de persona deben ser. Tenemos que cambiar el rumbo. Y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Definitivamente. ¿Cómo vamos a vivir esta vida como respuesta al llamado? Si somos llamados de Dios, vamos a responder. ¿Cómo vamos a responder? Primero, siguiendo a la palabra, entregándole nuestra vida a Cristo. Ajá. Y como resultado, enfocando en Dios y dejando el pasado. ¿Va a haber lucha? Sí. Si no luchamos, quiere decir que vivimos todavía en el pasado. Luchas y hasta llantos. ¿Por qué? Se me acercó un hermano recién convertido y me decía, pastor, lloro por no caer en ese pecado que yo cometí antes. Pero lloro, dice, y yo pensé que el Señor ya me iba a quitar todo eso. Es decir, como algo automático. Sí, por ejemplo, si alguien dice, es que yo ya no quiero tener deseo sexual, ya no quiere ser hombre o mujer. Bueno. O sea, no te lo va a quitar. Bueno, sería una tontería, Señor, sí, quítame el deseo. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? Pero si eres hombre, más bien, ubícate con una mujer con un varón. Y si no tienes, pídele a Dios. Pídele a Dios cuál es tu, si no estás casado, si eres soltero. Y si ya eres casado, bueno, está tu esposa. Pero también yo creo que tenemos que cambiar de rumbo en el aspecto de que teníamos malas compañías, teníamos amigos. Todo lo que nos arrastra a la idolatría, ese tipo de idolatría. Y al bullying que le hacían, porque me hacían bullying. Oye, pues tú que ahora que eres cristiano y que te notamos diferente. Y yo le digo, esa es la gran bendición, que te notan diferente, claro, que ya no eres como ellos. Y qué gran bendición, ¿verdad? Así que es el llamado de Dios. Y si tú has sido llamado por Dios para salvación, tu vida lo va a reflejar. Amén, amén. Entonces, Dios sabe quiénes son los salvos, como dijimos la semana pasada. Dios los escogió. Dios te va a llamar si eres uno de ellos y vas a entregarte, porque es seguro que vamos a responder. Y empieza la lucha. Así si no hay es. lucha, entonces cuestiona, ¿soy llamado de verdad? Decídete. ¿Soy escogido? Y si soy escogido de Dios, entonces va a empezar una lucha y voy a empezar a cambiar y a crecer día tras día en el proceso que la Biblia llama santificación. Así es. Hasta que lleguemos a la presencia de Dios y seamos glorificados por la eternidad. Y es una lucha constante, constante para todos. El cristianismo. Día con día tenemos que luchar para servirle mejor a nuestro Dios. Así que Dios te llama, si tú eres de Él, responde a Él, y si ya has entregado tu vida a Cristo, has respondido a la palabra, pues que tu vida siga creciendo. Así y esa es la seguridad que tu corazón va a tener de que eres de los de Dios. Amén. Así que sigamos adelante confiando en Él y creciendo en Él. Y vamos a orar. Si tú no tienes a Jesucristo, escucha la palabra de Dios y entrega tu vida. Amén. A través de la oración que hagamos. También tú puedes decirle, Señor, entra en mi vida y dame tu salvación. Vamos orando. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la gran bendición
de tenerte en nuestros corazones, de haber cambiado, Señor, nuestras vidas. Ahora, Señor, somos diferentes, ya no somos como antes, porque, Señor, tú has obrado en nuestras vidas, hemos abierto nuestro corazón a tu Hijo Jesucristo, quien nos da este cambio tremendo en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Permite, Padre Santo, que aquellos que no te conocen puedan experimentar verdaderamente este cambio en sus vidas, abriendo el corazón a tu Hijo Jesucristo, Señor, que es el único que a través de su palabra nos cambia, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, tengan un buen tiempo. Hasta la vista.